Oyentes, amigos y hermanos en Cristo, vamos a continuar con nuestra meditación en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 7, acerca de los 4 leprosos. Y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el final del capítulo. Dice así la palabra de Dios. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. He aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seas de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Que el Señor añada su rica bendición a su buena palabra. Hoy vamos a ver 3 cosas importantes. Primero, una salvación grande. En segundo lugar, una solemne responsabilidad. Y en tercer lugar, vamos a ver una salvación segura y una perdición inevitable. El apóstol Pablo, vuelvo a repetir el texto de 1 Corintios 9:16, dijo: ay de mí si no anunciare el evangelio. Al comentar este primer pensamiento acerca de la salvación grande, nos damos cuenta que las huestes invisibles de Dios tronaron sobre el campamento de los sirios. Era como el estruendo, dice el relato bíblico, como el estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y qué ilustrativo es esto del triunfo de Cristo por medio de su muerte en el madero, ya que Él, dice la palabra de Dios en Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Cuando acabaron de cruzar el Mar Rojo,
Moisés y su hermana María cantaron un cántico largo de alabanza a Dios. Y en ese cántico decían, en los primeros versos del capítulo 15, verdaderamente Jehová es varón de guerra, y tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. No hay otra explicación. El Señor produjo los ruidos de carros, de caballos, de ejército, el tropel de un gran ejército que amedrentó y sembró el terror entre los sirios, y sin darse lugar a alzar sus enseres, huyeron, dejando víveres, ropa, caballos que estaban atados, todo, y escaparon para salvar sus vidas. La derrota fue terminante y completa. Dice el verso 5, no había allí nadie. Y esto era directamente la obra de Dios. Cuánta abundancia recibieron aquellos seres que estaban pereciendo de hambre y ya no tenían ninguna esperanza. Esto nos ilustra el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Comieron y bebieron en abundancia. ¿Cuánto pagaron los leprosos? ¿Cuánto pagó el pueblo ingrato por comer en abundancia? Fue sin dinero y sin precio, como el Evangelio, según Isaías 55, versículo 1. Venid, comed, sin dinero y sin precio. Nos habla de una perfecta satisfacción espiritual que el alma halla en Cristo. Qué día bendito y glorioso cuando conocimos al Señor y nuestra alma quedó satisfecha. Él no nos cobró nada, nos dio gratuitamente el perdón, la salvación y la adopción como hijos de Dios. Dice que los leprosos y el pueblo tomaron de allí plata, que simboliza la redención. Tomaron de los despojos oro, que habla de las riquezas de su gracia. También tomaron vestidos para sustituir a sus andrajos, como fue también vestido el hijo pródigo, según Lucas 15, 22. Al darle la bienvenida, el padre le dijo al pródigo, le dijo a los sirvientes para vestir al pródigo, sacad el mejor vestido y vestidle. Y esto nos sugiere la justificación por la fe. ¡Qué grande salvación! Magnífica provisión que nos exhibe los incomparables despojos que el Señor ganó allí en el madero cuando murió por nosotros. Ellos hallaron tanto, los leprosos hallaron tanto que pudieron esconder. Cristo enriquece para la eternidad a las almas que le reciben. Pero hablando de una solemne responsabilidad, ayer leímos en el verso 9 este razonamiento de los leprosos. Se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del Rey. Qué razonamiento maravilloso. Los que somos ya salvados, los que ya hemos sido beneficiarios con esa gracia de Dios que nos perdona, debemos sentir hondamente nuestra responsabilidad hacia los demás que perecen.
aquellos que mueren sin conocer que hay salvación en Cristo. Y si nosotros como creyentes no lo hacemos, no hacemos bien, hermano, en callarnos. Y cuando llegue la mañana, es decir, cuando llegue el tribunal de Cristo, Él nos pedirá cuenta en su tribunal. Cuando Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio, ante las autoridades, y les pidieron que no hablen más, que no prediquen más, Pedro y Juan contestaron a las autoridades así: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así dice en Hechos 4:20. Sabes, hermano, no puedes callar lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando el ex endemoniado gadareno fue comisionado por el Señor volver a su casa y decirle a los suyos lo que el Señor ha hecho con él, dice el relato bíblico que se fue publicando por todas las aldeas y los pueblitos. Antes de llegar a su casa, se fue publicando las maravillas que Dios había hecho en su vida. Ojalá que tengamos el valor y tengamos la pasión por las almas perdidas para decirles y cumplir con esta solemne responsabilidad. Pero dijimos que hay un tercer pensamiento, una salvación segura y una perdición inevitable. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, en la carta a Éfeso, en el capítulo 2, versículo 8, les dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El rey de Israel, cuando los leprosos llevaron la buena noticia, y la noticia llegó al palacio real, el rey fue escéptico, y sospechando que aquello podía ser una estratagema del enemigo, mandó hacer investigaciones y comprobaron que los enemigos se hallaban ya lejos, habiendo sembrado en el camino con bienes en su huida desesperada. Es que, sabe amigo, sabe hermano mío, Dios sabe batir al enemigo en retirada. Sí, Él sabe batir al enemigo en retirada. En el monte, el Señor Jesús le dijo al diablo: vete, Satanás. Y el diablo entonces le dejó. Así dice Mateo 4, versos 10 y 11. Vete, Satanás. Y el diablo entonces le dejó. El Señor bate al enemigo en retirada. Fueron siguiéndolos hasta el río Jordán. Y el gran río Jordán nos habla de la muerte de Cristo en lugar de nosotros los pecadores. Ahora ese río los separa. Los separa a los israelitas del enemigo que se ha batido en retirada. No había más lugar a temor ni dudas. La obra consumada por el Señor en el madero es eterna, mi hermano. Amigo mío, la obra del Señor que realizó a tu favor en el madero es eterna. Es la base de seguridad para el alma redimida. Qué salvación segura tenemos en Cristo. Pero hay también una perdición inevitable. Se repiten al final del capítulo las palabras que el príncipe había hablado impíamente al escuchar el mensaje y el juicio pronunciado. Se cumple. El hombre menosprecia en su orgullo la palabra de Dios, pero no se librará, pues está escrito: ¿cómo escaparemos si tuviéremos en poco una salvación tan grande? ¿Qué mensaje que nos deja este capítulo 7 del segundo libro de los Reyes? Y este episodio, esta historia de estos 4 leprosos que fueron beneficiarios de la gracia divina,
que fueron depositarios de un mensaje de buena nueva y que lo compartieron y que hicieron bien a sus semejantes. Dios nos abra la vista, la visión del alma, para que seamos responsables con este mensaje ante nuestros semejantes que lo necesitan.